Para muchas personas es difícil entender la gracia y su significado, porque miden su corazón como si fuera el de Dios. El corazón del ser humano es un corazón regido por la ley, no por la gracia. Pensamos que el corazón de Dios es como el nuestro, por eso es que no entendemos el corazón de Dios. Para entender la gracia, primero entendamos claramente lo que no significa la gracia. La gracia no consiste en conceder al hombre lo que merece. Romanos 4:4 dice, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, la gracia consiste en recibir lo que uno no merece. Si la gracia consistiera en recibir lo que uno merece, entonces el significado mismo de la gracia sería nulo. La gracia es gracia porque no incluye mérito alguno. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia habéis sido salvos. El hecho de que uno haya sido salvo demuestra que esto se produce por la gracia, no porque uno mereciera ser salvo. Y si leemos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gratuitamente? En el idioma original, esta palabra es la misma que está en Juan 15:25, cuando el Señor dice, sin causa me aborrecieron. Cuando decimos que la gracia de Dios justifica gratuitamente a una persona, nos referimos a que Dios justifica a una persona sin causa alguna. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encierra todo bajo pecado. Y Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Dios ha puesto a todos los hombres en la misma posición para que ninguno sea salvo por sus buenas obras y para que todos los seres humanos sean salvos solamente por la gracia. La gracia de Dios salva a la humanidad sin causa alguna. La gracia tampoco es un complemento a lo que el hombre merece. Efesios 2:9 nos lo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no quiere decir que el hombre no deba hacer buenas obras después de ser salvo, sino que sencillamente no es salvo por hacerlas. Si el hombre fuera salvo por hacer buenas obras, se podría vanagloriar. Si por ejemplo el 30% de la salvación del hombre dependiera de las obras, el hombre se va a gloriar de ese porcentaje y Dios perdería el 30% de la gloria. Y Dios no comparte su gloria con el hombre, ya que Él aborrece la gloria del hombre. De hecho, la intención de Dios es obtener la gloria. Por lo tanto, la gracia de Dios no es un complemento a lo que el hombre merece. Muchos piensan así, voy a hacer lo posible por cumplir la ley y además voy a confiar en la gracia de Dios en lo que no pueda cumplir. Esto indica que confían parcialmente en las obras y parcialmente en la gracia. Y Mateo 19, en el 16 al 21, un joven le preguntó a Jesús, ¿qué bien he de hacer para tener la vida eterna? El Señor Jesús le respondió, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le respondió que todos los había guardado. Mas cuando Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, el joven fue incapaz de hacerlo. Si el hombre desea ser salvo por cumplir la ley, debe de cumplirla en su totalidad. Si el hombre confía en la gracia de Dios, tiene que confiar plenamente en ella. Podemos confiar total y completamente en la gracia de Dios por la muerte del Señor Jesucristo. Y por ella, Dios pone a todos los pecadores en la misma posición. Cuando Jesús fue crucificado, Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros, dice Isaías 53:6. El problema del pecado fue resuelto una sola vez y para siempre. La gracia no consiste en privar al hombre de algo que no merece. La gracia es concedida al hombre porque éste no la merece. Cuando un hombre se da cuenta de que es débil y de que no tiene salida, apela a la gracia. Y cuando Dios ve al hombre en esta situación, imparte la gracia. Si el hombre todavía se siente fuerte, no se dará cuenta de que necesita la gracia de Dios y tampoco Dios se la dará. La incapacidad del hombre no impide que Dios le dé la gracia. Al contrario, esa es la única condición para que Dios la otorgue completamente. La gracia fluye de arriba hacia abajo, va en una sola dirección. Así que si uno desea recibir gracia, debe reconocer que es un pecador desahuciado y Dios lo va a considerar apto para poder recibir la gracia. A muchas personas les disgusta la gracia porque ella requiere que uno reconozca su total incompetencia. La gracia exige que uno reconozca que es perverso. Así como esta copa
puesta boca abajo, no puede contener agua. Si una persona es orgullosa, no puede recibir la salvación, pues no está dispuesta. Uno debe admitir que es inútil para poder recibir la gracia de Dios. La gracia no consiste en conceder poco porque el hombre no lo merezca. Dios no ha pasado por alto el pecado del hombre. Él es estricto y específico cuando se trata del pecado. Y por medio de su Hijo resolvió este asunto completamente. La gracia de Dios no tiene nada que ver con ser merecedor ni con ser digno, ya que todos los hombres son iguales delante de Él y todos pueden recibir su gracia. Dios no se abstiene de otorgar la gracia porque el hombre no sea merecedor o digno. Al contrario, Él la concede debido a que precisamente el hombre no es digno. Dios no usa la gracia para remendar los defectos de los pecadores. La condición del pecador, sus obras, sus méritos, todas estas cosas son desechadas. A los ojos de Dios, todos los hombres son iguales. Supongamos que varios platos caen al piso. Algunos se quiebran por la mitad, otros en 5 pedazos, otros quedan completamente despedazados. Sin importar en cuántos pedazos, todos los platos se quebraron. Todos somos pecadores y Dios envió a Jesús para que muriera por nosotros y nos concediera a cada uno la oportunidad de ser salvo. Si en el mundo existiera un solo pecador que necesitara ser salvo, Dios enviaría a su Hijo a morir por él. Así es que mientras tú seas un pequeño o un gran pecador, al fin de cuentas eres un pecador, y en tanto que seas esa oveja perdida, necesitas la muerte del Señor Jesucristo. La gracia no convierte al que recibe en un deudor. Una deuda significa que uno recibe cierta cantidad de dinero que puede disfrutar ahora, pero que va a tener que pagarla luego. La gracia no consiste en que a uno se le preste algo temporalmente, ni en que recibe un salario de acuerdo a las capacidades. Dios nos salva por gracia. Por lo tanto, Él no nos ha prestado la salvación. Si fuera un préstamo, entonces no sería gracia. La gracia es gratuita y se aplica al pasado, se aplica al presente y también al futuro. Y si Dios nos concede algo y espera que le paguemos más tarde, pues entonces es un préstamo y no es una gracia. El hombre comete un error garrafal al pensar que la salvación se recibe por gracia, pero depende de ellos conservarla. La Biblia nunca dice que la gracia nos convierta en deudores. Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un regalo que Dios nos concede. ¿Acaso se devuelve un regalo? Claro que no. Muchas personas no entienden la gracia de Dios y piensan que la gracia significa que Dios está dispuesto a salvar a alguien, pero que también Dios está dispuesto a quitárselo si no hace el bien. Esto sería como comprar algo a plazos. Uno recibe la mercancía, pero tiene que pagar en el plazo especificado. Y si no lo paga, entonces va a llegar la entidad crediticia y va a exigir su devolución. Este es un significado completamente erróneo de lo que es la gracia. La gracia no perdona los pecados del hombre directamente. Esto se ha entendido mal entre muchos creyentes, quienes piensan que Dios perdona los pecados por ser magnánimo o tolerante, pero la Biblia no dice eso. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reina solo, pero la gracia reina por la justicia. La gracia no reina aislada. Entendamos que Dios no solo concede gracia, sino también es justo, y no solo se deleita en salvar al hombre, sino también en cuidar la salvación de éste con la justicia. Si interpretamos erróneamente lo que es la gracia y la consideramos como liberalidad por parte de Dios, entonces la cruz sería innecesaria e insignificante. Es cierto que sin el amor de Dios no existiría la cruz de Cristo, pero tampoco existiría la cruz si Él solo tuviera amor sin justicia. Dios sabe que pecamos y por lo tanto no puede pasar por alto nuestro pecado. Ya que nosotros no teníamos la posibilidad alguna de solucionar este problema, su Hijo cargó con nosotros, con nuestros pecados en la cruz, y resolvió el problema del pecado de una vez y para siempre. Esta es la gracia de Dios. Un pecador se considera tal por lo siguiente: 1. Su conducta es mala. 2. Su naturaleza es corrupta. Y 3. La justa ley de Dios lo ha juzgado y sentenciado. Para salvar a un pecador, Dios tiene que hacer lo siguiente: 1. Perdonar sus pecados.
o sea, su conducta incorrecta, mala. 2, regenerarlo, dándole una nueva vida. Y número 3, justificarlo. El Señor Jesús recibió el castigo y murió por nuestros pecados, y por eso Dios nos perdonó. Algunos piensan que debemos rogar a Dios hasta que cambie de parecer, lo cual es incorrecto. Podemos obtener el perdón porque Dios derramó su ira y cargó nuestros pecados sobre el Señor Jesús. La justicia exige el castigo solo una vez, después de lo cual ya no hay más castigos. Por último, la gracia no perdona directamente los pecados del creyente. Supongamos que un creyente es vencido por el pecado, pero se arrepiente. No tiene que pedirle a Dios que haga algo. Lo que tiene que hacer la persona es creer que Cristo ya lo hizo. Dios es justo, y puesto que el Señor Jesús murió, Dios perdona a quienes son salvos. Si desafortunadamente un hijo de Dios pecara, cometiera algún pecado, debe entender claramente 4 cosas. 1. Al confesar sus pecados, recibe el perdón según 1 de Juan 1:9. Y 2, cualquier pecado es perdonado, según el versículo 7 y el 9. Somos limpios de todo pecado y de toda injusticia. Y número 3, aún antes de que uno le confiese los pecados, Dios ya está dispuesto a perdonar, porque el Señor Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Y número 4, Dios nos perdona y nos limpia porque por un lado Él es fiel y justo, y por el otro el Señor Jesucristo es justo. Por lo tanto, concluimos que la gracia es el acceso sin causa alguna a la justicia de Cristo, la cual nos da acceso a Dios y nos hace justos delante de Él.